Hola, ¿qué tal? Les voy a explicar en este breve video cómo realizar animación básica de elementos dentro de la aplicación y algunos elementos que te permiten medir o generar guías para hacer tus animaciones básicas. En este caso tenemos acá una foto con canal alfa. Recuerden que el formato PNG es un formato con transparencia. Lo voy a agregar a la línea de tiempo. En este caso tenemos una composición que es 1920 por 1080 a 30 cuadros por segundo de 10 segundos. Siempre que quieran modificar los parámetros de su composición, deben ir acá a composición, ajuste de la composición y pueden cambiar dinámicamente cualquier cosa. ¿Ya? Ahora, tengo acá este elemento. Voy a verificar que sea transparente. Ahí tenemos la opción de conmutar cuadrícula de transparencia. Y vamos a ver los parámetros básicos de animación. Cada vez que ustedes tienen algún elemento en la línea de tiempo, van a tener una pestaña. Dentro de esta pestaña, la que viene por defecto es transformar. ¿Por qué digo por defecto? Porque cada vez que carguen algún efecto de otro tipo externo, va a ir apareciendo acá en la lista, como salía en el video anterior de las máscaras. Si expanden las opciones de transformar, van a aparecer los elementos básicos de animación, que es punto de anclaje, posición, escala, rotación y opacidad. Ya, ¿a qué corresponden estos elementos? Posición, ¿dónde está ubicado el objeto? Ya sea de manera horizontal o vertical. Yo puedo mover estos parámetros desde acá, desde la cantidad de píxeles que aparece ahí en ese valor, o puedo tomar la herramienta de selección y mover el objeto desde acá. No es necesario tomarlo desde ese punto, ya pueden tomar el objeto desde cualquier lugar. Ahora, asimismo, si lo toman desde el borde, va a ser la modificación del tamaño, de la escala. ¿Ya? Si se dan cuenta, al mover escala se mueve el parámetro desde ahí, pero también puedo mover el porcentaje desde acá. Para que no se deforme, si lo van a mover con la herramienta de selección, deben presionar la tecla de Shift y así va a ser el escalado proporcional. Ahora, si no, pueden escribir directamente el parámetro acá, por ejemplo, 100, Enter, que es el tamaño normal, y más pequeño sería 50 o más grande sería, por ejemplo, ahí vamos a poner 200%. Después tenemos, voy a retornar esto a el 100% manualmente. Después tenemos acá el parámetro de rotación, donde tenemos el segundo valor, que es el ángulo de giro. ¿Ya? Entonces esto va a rotar hasta los 360 grados, que sería una vuelta completa. Y fíjense en el valor. Cuando yo llego a los 360 grados, el primer dígito cambia. ¿Qué significa el primer dígito? Que es 1 por. Dio una vuelta. Si giro nuevamente, 2 vueltas, 3 vueltas y así sucesivamente. Ahora da lo mismo porque no hay ningún parámetro de animación, ¿ya? Pero esas son las cantidades de vueltas. Después tengo acá la opacidad, que es la transparencia. ¿Ya? ¿Qué tan transparente es el objeto? 100% de opacidad es 100% de visible. Si yo pongo la grilla de transparencia, se van a dar cuenta ahí que se empieza a ver lo de fondo. Desde este botón puedo reiniciar o restituir todos los parámetros genéricos que venían en cada elemento. Y acá tengo el punto de anclaje. El punto de anclaje es el punto del centro, que no necesariamente siempre está en el centro, ¿ya? Que es desde donde tomo el objeto, cuál es el pivote del objeto. Si yo muevo el parámetro desde acá y uso el comando o el parámetro de rotación, se van a dar cuenta que ahora va a rotar en base a el nuevo punto de anclaje. O yo puedo mover el punto de anclaje incluso fuera del objeto y va a rotar ahí. Ya, voy a restituir. ¿Cómo puedo mover el punto de anclaje con el cursor, con el mouse? Acá tengo varias herramientas que hemos visto en otras clases, perdón, en la clase pasada que les grabé. Teníamos acá la herramienta de selección, que es para tomar el objeto. Herramienta mano, que es para navegar a través del espacio de trabajo, que recuerden que podían hacerlo con Enter, perdón, con la barra de espacio. La lupa, agrandar o achicar. Y acá tengo una herramienta que se llama herramienta panorámica trasera, que es para mover el punto de anclaje. Entonces, si yo
tomo el punto de anclaje, puedo ponerlo donde quiera y después también puedo hacer la rotación desde esta herramienta manual sin tener que mover el parámetro. Esas son las dos opciones para poder generar movimientos o para poder manipular los elementos dentro de el espacio de trabajo o moviendo el valor. Si ustedes hacen clic y mueven el mouse de izquierda a derecha, también van a mover los parámetros. Voy a restituir. Ahora, con respecto a la animación básica, para animar un elemento tengo que activar el uso de keyframes. ¿Cómo se activan los keyframes o cuadros clave? Desde ese botón. ¿Ya? Ahí dice cronómetro variación de tiempo. Activa la posibilidad de modificar las propiedades con el tiempo. Haga clic más y option para agregar o quitar expresión. Expresión es un keyframe. ¿Ya? Ahora, claro, es muy complejo lo que dice ahí. Es más fácil decir de ahí, enciende los keyframes. Cuando yo enciendo los keyframes, por ejemplo, voy a estar ahí en el segundo 2 y voy a encender, se crea el primer keyframe en la línea de tiempo, que es el que ven acá. ¿Qué significa un keyframe? Que ese parámetro de posición que está ahí, que son 960 píxeles por 540, desde en qué punto está el objeto, va a quedar fijo. Eso significa que si yo, avanzo en el tiempo hasta acá y en el parámetro de posición muevo el objeto a otro lugar, automáticamente se va a crear el otro keyframe. ¿Por qué se crea automáticamente? Porque ya hay uno antes. Entonces, como yo avancé a otro lugar en el tiempo y moví el objeto, este keyframe va a marcar la otra posición. Y con eso yo ya tengo una animación. Entonces ahí tengo un objeto que va de izquierda a derecha. Si yo pongo reproducir, tengo mi animación. Voy a borrar. Si ustedes apagan el cronómetro de variación, se eliminan todos los keyframes. Ojo, si lo vuelven a encender, no vuelven los keyframes. Los perdieron, para que tengan bien en cuenta eso. Ahora, voy a reiniciar. Voy a hacer una animación básica, así que en el inicio, por ejemplo, voy a animar el objeto desde ahí. Activo los keyframes en posición y voy a ir al segundo 3. Puedo ir así, al segundo 3 como al ojo, o puedo escribir el tiempo donde quiero ir. Por ejemplo, quiero ir al segundo 3 con 00 cuadros, enter, y me fui exactamente al segundo 3. Si ustedes mueven el objeto, se crea automáticamente el keyframe. Voy a deshacer. Pero también puedo crearlo de manera manual. ¿Ya? Para que tengan en cuenta eso. Estos botones que aparecen acá son súper importantes porque esas flechas te permiten ir al fotograma anterior y al fotograma posterior. No les recomiendo que vayan al ojo porque es probable que ustedes traten de ir ahí, mueven el objeto y creó dos keyframes juntos que no se ven a no ser que ustedes hagan zoom. Entonces si yo hago zoom, se van a dar cuenta que tienen dos keyframes pegados y les va a quedar un salto en la animación. Entonces voy a tomar el keyframe que hice de más y lo voy a borrar. ¿Ya? Ahora, acá tienen el zoom por si acaso. Este es como en el Premiere, ya muy parecido, pero está acá arriba. Entonces tienen zoom para allá y el zoom para acá. Y estas son las marcas de entrada y de salida. Es como para seleccionar solo una zona de trabajo. Por ejemplo, quiero seleccionar eso que voy a renderizar. ¿Ya? Ahora, voy a seguir. Entonces tengo en este keyframe, tengo el objeto al inicio. Voy a avanzar al siguiente keyframe y lo voy a mover al otro lugar. Ya, en este caso tengo una animación de un objeto, que va desde el punto A al punto B. Nada más. Es una animación en línea. Ahora, si se dan cuenta, acá aparecen esos puntitos que son muy parecidos a los que vimos en el uso de las máscaras. ¿Para qué sirven? Si yo tomo, son los Bezier que te permiten generar una animación con curva. Entonces si yo hago clic en este otro punto, se van a dar cuenta que ahí también me aparece este Bezier para poder generar una animación con movimiento. Entonces tengo una animación que ahora tiene una curva, pero no tengo más keyframes, para que tengan en cuenta eso. Voy a deshacer, comando Z, comando Z. Ahora, si ustedes por ABC motivo toman su objeto que ya está animado en cualquier lugar, se va a crear un keyframe automáticamente y ya va a crear por defecto el movimiento del centro, lo va a crear con una curva. Si ustedes no quisieran que esto quedara con curvas, porque por defecto comienzan a aparecer estas curvas, pueden eliminarlas de la misma forma
que lo hicieron con las máscaras. ¿Cómo elimino estos vértices curvos? Desde la pluma, sin soltar, van a la herramienta de convertir vértices. Para eliminar las curvas simplemente tienen que hacer clic con la herramienta convertir vértices y ya se van a convertir en ángulos rectos. Entonces si yo voy atrás y reproduzco, tengo ángulos rectos. Ahora, si ustedes quisieran que esto volviese a tener ángulos curvos con la misma herramienta de convertir vértices, que está en la pluma sin soltar, ustedes hacen clic y se convierte nuevamente en herramienta de vértices. Ahora, voy a borrar todo esto. Borro los keyframes y voy a partir a reiniciar todo. Si ustedes quieren animar rotación, es más o menos la misma mecánica. Activan rotación, voy a avanzar en el tiempo, voy a hacer un movimiento de rotación, que por ejemplo puede ser ahí, y reviso. Entonces ahí tengo un objeto que está rotando. Voy a borrar los keyframes que hice y los voy a activar de nuevo. Si yo quisiera la rotación fuera una rotación completa y fuera más de una vuelta, por ejemplo me voy a ir al segundo 4, 0, 0, enter, y en vez de que esto gire, le voy a poner que sean en ese espacio de tiempo 4 vueltas. Entonces si yo voy acá, desde el punto que partió va a dar 4 vueltas. Ya, voy a reiniciar los parámetros y voy a reiniciar todo. Si yo quisiera cambiar el punto de anclaje, entonces voy acá, cambio el punto de anclaje y voy a rotación. Activo desde aquí hasta el segundo 5, voy a poner unas 4 vueltas. Voy al inicio y reviso. Ahora está girando en base al punto de anclaje nuevo que yo acabo de cambiar. Ahora voy a borrar y apagar los keyframes. Una herramienta bastante indispensable a la hora de trabajar con animación son las reglas, sobre todo cuando estoy moviendo elementos en cuanto a posición. Las reglas las pueden encontrar en el menú Ver, Mostrar reglas, y les aparece esto, que en la esquina superior están los 0 píxeles hasta el 1920 que está por ahí, y acá abajo el 1080 que está por acá. ¿Para qué sirven las reglas? Para sacar guías. Las guías se pueden sacar justo desde la regla y son unas especies de líneas que te permiten ajustar tu objeto para que se pegue al punto de anclaje. ¿Se fijan? ¿Ya? ¿Para qué me sirve eso? Para pegarlo al punto de anclaje o a los bordes. Esto es muy útil para realizar la animación, porque por ejemplo si yo quiero animar este objeto de izquierda a derecha en cuanto a posición, activo los keyframes acá. Voy a ir al segundo 4, muevo el objeto hasta su siguiente posición. Con esto aseguro que va en una línea recta y no va a quedar una animación de que el objeto vaya subiendo o bajando. Porque si yo hago esto de otra forma, como sin las reglas y sin las guías, voy a apagar las reglas y voy a sacar esta guía hacia afuera. Yo activo acá posición, voy a ir al segundo 4 y ya tendría que ser más o menos al ojo. ¿Ya? Entonces es bastante útil acá el concepto de las reglas, y acá tienen mostrar guías u ocultar las guías. Por si acaso, para que los objetos se peguen a las guías, acá, como en este caso, tenemos la opción ver, ajustar con las guías, podemos bloquear guías, podemos borrar guías, y por si acaso cada vez que utilicen guías, esto no va a quedar en el producto final, solamente son mientras ustedes están trabajando. Las guías van a estar ahí disponibles, pero si no las quieren ver, simplemente las ocultan. Entonces de acá, menú ver, mostrar, o las pueden ocultar. ¿Ya? Bloquear es súper útil porque así no las pasan a llevar con el mouse. Entonces si yo quiero, incluso pongo este punto y lo pego a la guía y ya tengo mi animación. Ya, entonces con eso tengo elementos básicos de animación y también tengo el concepto de las guías y las reglas que me permiten dejar mis objetos o mis keyframes en puntos específicos para realizar el resto de la animación. ¿Para qué puede servir eso? Si quiero animar otro objeto y que parta de donde mismo ya tengo la marca. ¿Ya?
Y por último, bueno, explicar la animación de opacidad, que creo que se entiende. Opacidad, si yo animo del 100% al 0%, el objeto va a desaparecer o viceversa. Entonces tengo ahí y voy a ir al 100%.